Increíble. ¿Alguna vez has imaginado a un profeta casado con una prostituta? En este video revelaremos la controvertida historia de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que vivió lo impensable. Desafiando toda lógica, mostró al mundo una lección de amor y redención que desafía nuestro entendimiento. Descubre rápidamente cómo este antiguo drama bíblico puede transformar tu visión sobre el perdón y la lealtad. No vas a creer lo que Oseas hizo por su esposa infiel y lo que esto revela sobre el poder del amor verdadero. Quédate con nosotros y desentraña los misterios ocultos en esta historia fascinante. ¿Por qué Dios ordenó a Oseas casarse con una prostituta? La historia de Oseas, un profeta de Dios en la Biblia, es tan sorprendente hoy como lo era en aquel entonces. Según se describe en Oseas 1:1-2, en la Biblia amplificada, Dios habló a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fue en ese momento cuando Dios, hablando a través de Oseas, le dio una orden extraordinaria. Ve y cásate con una mujer de vida fácil y ten hijos con ella, porque la tierra se ha entregado a la prostitución, apartándose del Señor. Para comprender mejor esta narrativa, es crucial conocer el contexto social de esa época histórica. Fue un período marcado por la paz y la prosperidad. Oseas no era un profeta cualquiera. Es el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su predicación ocurrió en un momento de reino dividido, después de las eras de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en dos naciones tras una guerra civil. Oseas profetizó durante mucho tiempo, especialmente durante el reinado de Jeroboam II, cuando Israel experimentó un nivel de independencia y riqueza sin precedentes, gracias al éxito en diversas batallas. Sin embargo, con el aumento de la prosperidad, la moralidad en la sociedad israelita empezó a deteriorarse. Surgió una cultura de corrupción y degradación moral. Israel comenzó a atribuir los logros, que eran hechos de Dios, a Baal y a adorar dioses paganos. Esta historia nos lleva a preguntar: ¿cómo pueden la riqueza y el éxito influir en los valores morales de una sociedad? Oseas, con su misión inusual, trae a colación reflexiones profundas sobre lealtad, fe y las consecuencias del alejamiento de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron su alianza con Dios y dejaron de obedecer sus leyes. Como dice en Oseas 8:1, pon la trompeta en tus labios. Como un águila, el enemigo ataca la casa del Señor, porque han violado mi alianza y se han rebelado contra mi ley. Abandonaron su fe en Dios y buscaron alianzas con otras naciones. La idolatría e infidelidad de Israel eran vistas por el Señor como una especie de adulterio espiritual. El pueblo solo estaba preocupado por su propio placer, olvidándose de conceptos como justicia y rectitud, optando por la ilegalidad y la anarquía. Fraudes financieros, sobornos, corrupción e incluso la justicia estaba contaminada. No había justicia en los tribunales, a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque estos eventos ocurrieron hace 2700 años, las similitudes con la sociedad occidental actual son notables. De hecho, los adoradores en los templos de Betel y Samaria mantenían relaciones con prostitutas, tanto masculinas como femeninas, creyendo erróneamente que esto convencería a Dios de bendecir sus cosechas. Además, construyeron un becerro de oro en Betel, una clara violación del mandamiento divino contra las imágenes esculpidas. Dios habría tenido todo el derecho de comenzar de nuevo con un nuevo pueblo, pero estaba ligado al pueblo de Israel. Estaba determinado a mantener la alianza que había hecho con ellos. Sin embargo, no podía ignorar su comportamiento y fingir que nada estaba pasando.
Lo primero que Dios le dijo a Oseas tuvo un impacto directo en su propia vida. Así es como Dios actúa a menudo. Tal vez Oseas hubiera preferido que Dios le diera un mensaje sobre otra persona. Sin embargo, antes de que el profeta pudiera hablar a la nación, primero tenía que escuchar de Dios. La palabra que Dios tenía para Oseas no era fácil. Fue instruido para tomar una prostituta por esposa. ¿Por qué Dios dio esta orden a Oseas? Porque la gente de la nación había cometido un grave acto de adulterio al darle la espalda al Señor. A través del mandato dado a Oseas, Dios presenta una imagen recurrente en el Antiguo Testamento. En esta imagen, el Señor es el esposo de Israel, y su atracción crónica y apasionada por los ídolos era comparable al deseo de un adúltero. Su pueblo era tan infiel como una prostituta. Esta ilustración clara nos hace entender cómo nuestra idolatría y desprecio por el Señor deben hacer sentir a Dios. Cuando ponemos cualquier cosa por encima del Señor, lo hiere de la misma manera que la infidelidad hiere al cónyuge inocente en una relación adúltera. Al ordenar que Oseas se casara con una prostituta, Dios puso a Oseas en la posición de sentir lo que él siente, y eso no sería agradable. Para simbolizar de manera metafórica y conmovedora el adulterio de Israel con Yahvé, Oseas se casó con una prostituta. Gomer, la esposa de Oseas, era crónicamente infiel. Quedó embarazada y Dios instruyó a Oseas a dar nombres proféticos a sus hijos que hablaban del juicio del Señor sobre Israel. Oseas obedeció a Dios y se casó con Gomer y pronto tuvieron un niño. Dios le dijo a Oseas que nombrara al niño Jezreel. En la Biblia, los nombres tenían significados. En hebreo original, Jezreel significa Dios dispersa. Dios advirtió a Israel de que serían dispersados en los juicios venideros. A menos que el Señor lo ordenara, podemos creer con seguridad que Oseas nunca se habría casado con una prostituta. Su obediencia en seguir tal directiva exigente fue impresionante. Gomer no abandonó su profesión como prostituta después de casarse con Oseas, como se hará claramente evidente. No era el caso de Oseas haber encontrado una mujer caída y a través del amor y la bondad restaurado su virtud. Se casó con una prostituta, tal vez con la vana esperanza de que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se dedicara exclusivamente a él. Es muy probable que ella haya dado toda la indicación de que estaba comprometida con Oseas. Pero después de algún tiempo, y con su vida en un lugar difícil, volvió a la prostitución. Es posible que estuvieran simplemente aburridos. Tal vez fue por un sentimiento de negligencia, tal vez fue por una sensación de necesidad. Lamentablemente, compartimos las mismas razones injustificables para nuestra idolatría cuando preferimos otro Dios al Señor Dios. Históricamente, la prostitución es frecuentemente citada como la profesión más antigua. De hecho, siempre ha sido un medio común de ganar dinero, incluso en los tiempos bíblicos. Según la Biblia, la prostitución es un pecado. Proverbios 23, 27, 28 dice: porque la prostituta es un pozo profundo, y la mujer liviana un pozo estrecho. Como un bandido, ella se esconde y multiplica los infieles entre los hombres. ¿Cómo podrían estos dos mundos mezclarse y convertirse en uno? Bueno, sería una lección que enseñaría a muchos por siglos. Además de las advertencias de Dios, dos desastres más ocurrieron en el área. Era como si Dios quisiera llamar su atención. Un desastre natural. Esto fue más que un pequeño temblor de tierra. Imagina lo que los vecinos de Oseas pensaron de esta acción. Un joven profeta se casa con una prostituta y dice: el Señor me ordenó hacer esto. Creo que su amigo dijo: eso es lo que él dice. Me pregunto cuál es la verdadera historia.
Pero, de hecho, Dios le había dicho a Oseas que se casara con esta mujer de la noche. Como resultado, Oseas fue el profeta de la última oportunidad enviado a Israel, advirtiéndoles de lo que Dios se vería obligado a hacer si no se arrepentían y volvían a él. En Oseas 1:6-9, entonces Gomer concibió de nuevo y dio a luz una hija, y el Señor dijo a Oseas: llámala Lo-ruama, sin misericordia, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel para perdonarlos. Pero tendré misericordia de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor, su Dios, y no por arco, espada, caballos de guerra o jinetes. Ahora, cuando Gomer destetó a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo: llámalo Lo-ami, no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. El nombre Lo-ami significa no mi pueblo. Cada vez que llamaban a este desafortunadamente nombrado hijo, Oseas y todos a su alrededor eran recordados de que el pueblo de Israel había alejado al Señor Dios y ya no debía ser considerado su pueblo. Dado que Gomer no abandonó su prostitución, pudo haber habido una cruel ironía en el nombre Lo-ami. Tal vez el niño en cuestión no era realmente hijo de Oseas, sino de otra persona. El mensaje que Dios tenía para entregar a Israel a través de Oseas era lo suficientemente duro, pero Dios también hizo que Oseas lo viviera. A través del profeta Oseas, Dios afirmó que Israel lo había abandonado para perseguir la prostitución, el vino y el vino nuevo, y dejó en claro que tanto hombres como mujeres estaban involucrados en adulterio con prostitutas rituales, en la adoración a falsos dioses. Gomer era un símbolo adecuado debido a la naturaleza de la idolatría que el pueblo estaba practicando. Su adulterio espiritual resultaba en adulterio físico real. Oseas dice que Dios eliminará los nombres de los Baales de la boca de Israel y la desposará para siempre en rectitud y justicia, en amor constante y misericordia. En varias partes de la Biblia, los conceptos de adulterio y prostitución se emplean como metáforas para caracterizar a las personas infieles al Señor. Muchos de los profetas retrataron al pueblo como espiritualmente desleal al Señor, a quien pertenecían. En el Nuevo Testamento se emplea un lenguaje similar. En Apocalipsis 17:2, con ella los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. A pesar de que Dios prometió juicio, los días de juicio no durarán indefinidamente. Después del día del juicio, habrá un día lleno de bendiciones, prosperidad y abundancia incrementada. En Oseas 1:10-11, sin embargo, el número de los hijos de Israel será como las arenas del mar, que no se pueden medir ni contar, y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, se les dirá: ustedes son hijos del Dios vivo. Entonces, los hijos de Judá y los hijos de Israel deberían reunirse y nombrar un único líder para sí mismos. Subirían de la tierra, pues grande y glorioso sería el día de Jezreel. Dios cumpliría la promesa de Lo-ami, pero el juicio no continuaría indefinidamente. Un día, Israel volvería nuevamente al Señor y serían nuevamente llamados hijos del Dios vivo. Esta tragedia matrimonial en la vida del profeta Oseas se usa como telón de fondo para que Dios enseñe una lección tremenda sobre su amor por su pueblo. Dios nos ama con un amor infinito. Oseas vivió una vida de profunda tristeza, con días sin sol y noches sin sueño, porque su esposa Gomer le fue infiel y estaba planeando regresar a su antiguo estilo de vida. Muchas personas tienen la concepción errónea de que no es una gran preocupación desviarse del Señor, pero la historia de la vida de Gomer, después de que dejó la casa de Oseas, revela que es más desafiador de lo que ella jamás podría haber imaginado. Para ayudar a su madre, Oseas hizo un llamado directo a sus hijos:
observemos la dolorosa partida de Gomer. En Oseas 2:5, porque su madre ha cometido prostitución, aquella que los concibió actuó vergonzosamente, pues dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Casi como en una película, puedo imaginar a Oseas el día en que Gomer se fue, con la maleta lista para irse. Ni siquiera se despidió de sus hijos. La mayoría de las personas se alejan del Señor porque anhelan la satisfacción de sus necesidades básicas y los deseos de sus corazones, y creen erróneamente que pueden encontrar esa satisfacción en el mundo. El diablo tiene una mente astuta. Puede convencer a las personas de que si lo siguen y se aventuran en el mundo serán felices, pero la dura realidad es que no encuentras alegría duradera si le das la espalda al Señor. El mundo no ofrece alegría real. La caída de Gomer. Este es el comienzo de los problemas de Gomer. Cuando volvió a su vida de prostitución, todo parecía ir muy bien para ella al principio. Sin embargo, descubriremos que estaba siguiendo un camino equivocado. Oseas luchaba contra Gomer en cada paso. Dios también lucha contra sus hijos errantes en cada paso. A medida que la situación en su vida continuaba empeorando, Gomer decidió volver a su primer marido. Decía: volveré con Oseas. Cuando vivía con él, las cosas eran mucho mejores para mí. El desespero de Gomer. La celebración llegó a su fin. La ansiedad comenzó a surgir, las preocupaciones se intensificaron y luego se asentaron los sentimientos de arrepentimiento. En Oseas 3, entonces el Señor me dijo: ve de nuevo, ama a una mujer amada por su esposo y, sin embargo, cometiendo adulterio. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque se vuelvan hacia otros dioses y amen las tortas de pasas. Así que la compré para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: vivirás conmigo muchos días. No debes prostituirte ni tener otro hombre, y yo también seré para ti. Porque los hijos de Israel vivirán muchos días sin rey ni líder, sin sacrificio ni columna conmemorativa, sin efod ni ídolos. Luego, los hijos de Israel regresarán y buscarán al Señor, su Dios, y a David, su rey, y vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. El incidente refleja la postura de Jesucristo cuando Él perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad a la mujer sorprendida en adulterio. Este evento es un reflejo de la actitud que toma Jesucristo hacia la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Él perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad a la mujer. Oseas también prefigura cómo Jesucristo un día redimiría a un mundo pecador, pagando el precio con su propia muerte en la cruz. El libro profético nos da la certeza del amor de Dios por nosotros, un amor interminable e inalterable. El amor de Yahvé es eterno. Su fidelidad duradera no es como el amor humano, que puede jurar solemnemente hacer algo y luego retractarse de su palabra. Incluso en nuestra infidelidad, Dios nunca deja de amarnos y valorarnos, y siempre hace un camino para ser reconciliados con Él. No es sorpresa, entonces, que Oseas signifique Yahvé ha salvado o salvación. En hebreo es el mismo nombre que Josué. Tanto Oseas como Josué están relacionados con el nombre Yeshua, que significa salvar, que en inglés es Jesús. Dios eligió enseñar a toda la nación una lección a través de la vida de Oseas y su esposa Gomer. Era posible para Oseas decir a su pueblo: miren, ustedes se han convertido en prostitutas de todo tipo de dioses paganos, así como Gomer se convirtió en prostituta con otros hombres. Sin embargo, Dios todavía los ama y los ha perdonado, así como perdoné a Gomer y ahora estoy casado con ella. Según la observación de un comentarista,
Su afecto por ella era un hermoso equilibrio de ternura amorosa y juicio severo. Es difícil para mí concebir un enfoque más dramático para transmitir la profundidad del amor de Dios por nosotros y cómo nos redime de nuestra infidelidad a Él. Si un marido perdona a una esposa adúltera y la trae de vuelta a su casa, eso no es un acto fácil. ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? La palabra adulterio está etimológicamente relacionada con la palabra adulterar, que significa hacer algo de calidad inferior añadiendo otra sustancia. El adulterio es la adulteración del matrimonio por la adición de una tercera persona. Una relación adúltera es aquella que es voluntariamente perseguida por una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. ¿Te estás desviando de tu compromiso con Dios? La propia Biblia comienza con un gran matrimonio. Génesis 2:24. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y ellos se convertirán en una sola carne. Oseas podría haber juzgado a su esposa muy severamente bajo la ley de la antigua alianza dada a Israel bajo la teocracia, donde la pena por el adulterio era la muerte. Levítico 20:10 dice: el hombre que comete adulterio con la esposa de otro, incluso con la esposa de su vecino, el adúltero y la adúltera, ciertamente serán muertos. Es importante notar que la pena era la misma para ambos involucrados. No había un doble estándar que permitiera desvíos de un hombre. Él era castigado junto con la mujer. A veces, las personas olvidan su primer amor y al hacerlo, se vuelven adúlteras. Los proverbios también describen el carácter de un adúltero. Proverbios 7:22-23. En la Biblia, amplificada dice: de repente él la siguió, como un buey yendo al matadero sin saber el resultado, o como un tonto en grilletes yendo a la corrección, hasta que una flecha atravesó su hígado con una herida mortal, como un pájaro volando directo a la red. No sabía que eso le costaría la vida. Finalmente, el escritor de Proverbios llega a esta conclusión terriblemente sombría sobre el adulterio. Muchas son las víctimas que ella ha derribado. Sus muertos son una multitud poderosa. Su casa es un camino hacia la tumba, bajando a las cámaras de la muerte. Leer las advertencias en Proverbios debe infundir miedo en el corazón de cualquiera. Aunque el castigo de la ley del Antiguo Testamento para el adulterio parecía duro, las consecuencias espirituales son aún más severas. La historia de Oseas y Gomer es una imagen inolvidable del fuerte e interminable amor de Dios por su pueblo de la alianza. El amor inagotable de Dios es un motivo constante que recorre toda la Biblia. Hay innumerables oportunidades para expresar gratitud y aprecio por el amor constante del Señor a través del libro de los Salmos. Salmos 36:5 dice: tu benignidad y gracia, Señor, se extienden hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Salmos 13:5, en la Biblia amplificada. Pero yo he confiado, dependido y he estado confiado en tu bondad y fidelidad. Mi corazón se alegrará y se deleitará en tu salvación. Uno de los ejemplos más sorprendentes de amor inquebrantable en la Biblia se encuentra en el libro de Oseas. Por terribles que fueran los actos de su esposa, Oseas la perdonó. Romanos 8:38-39 nos recuerda: porque estoy convencido y sigo estando convencido, sin ninguna duda, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes y amenazantes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor ilimitado de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el compañero fiel de nuestro Redentor pariente. Él es el profeta que rescata a su novia extraviada. Él es el padre que pacientemente espera a su hijo perdido.
Él es quien trae a casa al hijo pródigo con alegría. Desde el inicio de los tiempos, los destinatarios de su gracia siempre renovadora, misericordia y amor eterno han sido pecadores que no lo merecen y que son propensos a desviarse del camino correcto y a practicar maldades. Leemos algo que también debe llenarnos de esperanza. En Oseas 2:19-20, en la Biblia amplificada, «Y te desposaré, Israel, conmigo para siempre». Sí, te desposaré conmigo en rectitud y en justicia, en bondad amorosa y lealtad y en compasión. Te desposaré conmigo en estabilidad y en fidelidad. Entonces conocerás, reconocerás, apreciarás al Señor y responderás con fidelidad amorosa. Las palabras de Dios para el antiguo Israel deben llenarnos de esperanza hoy. Aunque es muy difícil, debemos vernos en Gomer. Aunque es incorrecto involucrarse en la prostitución, Dios todavía es capaz de perdonar a aquellos que participan en esta inmoralidad. La Biblia registra su uso de una prostituta llamada Rahab para avanzar en el cumplimiento de su plan. Porque ella obedeció, ella y su familia pudieron recibir recompensas y bendiciones como resultado. En el Nuevo Testamento, una mujer con reputación de inmoral y pecadora encontró una oportunidad para ayudar a Jesús. Mientras estaba alojado en la casa de un fariseo, la mujer reconoció a Cristo por quien Él es y luego se presentó con un frasco caro de perfume como regalo. La mujer sollozaba al expresar su arrepentimiento y tristeza delante de Jesús. Luego derramó perfume en sus pies y los secó con sus cabellos. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por aceptar este acto de amor de la mujer inmoral, Él los reprendió y aceptó la adoración de la mujer. Por su fe, Cristo perdonó todos sus pecados y ella fue recibida en su reino. Para que Oseas comprendiera las emociones que Dios siente, Dios lo sometió a una experiencia verdaderamente única. Dios a menudo prepara a un profeta a través de sus relaciones o la falta de ellas. Dios le dijo a Jeremías que no se casara, porque tendría que decirle a Judá que Dios también estaba ahora soltero. Siendo soltero, Jeremías experimentó el vacío que Dios sintió cuando Israel estuvo ausente de su vida. A Ezequiel se le informó que su esposa moriría, pero que no debería llorar por ella, para mostrar a Judá que Dios también había sufrido la pérdida de su esposa. De manera similar, Dios enseñó a Oseas cómo él se sentía, haciéndolo seguir algunas instrucciones peculiares relacionadas con su situación matrimonial. Oseas la encontró, la llevó a casa, la cortejó y comenzó su vida con ella como su esposa nuevamente. Observa la siguiente frase: ella no tenía idea de que yo le había dado granos, vino nuevo y aceite. Ella asumió que todo vino de sus amantes. Sus bendiciones, sin embargo, eran de hecho de Dios, canalizadas a través de Oseas. Es interesante notar que las últimas palabras de Dios en Oseas son un llamado emocional muy tierno, esperando que Israel se arrepienta y permita que Él aplace el juicio que debe ejecutar. Primero, debemos reconocer que Oseas no tuvo éxito en reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados y Dios se vio obligado a juzgar al pueblo como había prometido. Asiria los derrotó y los exilió en 721 a.C. para nunca más regresar. Y así concluimos la increíble travesía de Oseas y Gomer, una historia de amor, traición y redención que desafía el tiempo. Pero espera, esta es solo una de las muchas historias fascinantes que exploramos aquí. Si te ha impresionado lo que has descubierto hoy, imagina lo que más puedes aprender y sentir con nuestros otros videos. No pierdas la oportunidad de sumergirte en más narrativas sorprendentes e ideas poderosas. Si te gustó este video, deja tu like, comenta tus reflexiones o preguntas y compártelo con amigos y familiares. Vamos a difundir juntos estas lecciones valiosas.
Y claro, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, que prometen revolucionar tu manera de ver el mundo. Gracias por estar con nosotros hoy y recuerda, cada video es una nueva puerta al conocimiento e inspiración.